Bienvenidos a ALICAP, Instituto Costarricense de la Aorta, Arterias y Venas. Sean bienvenidos al curso de introducción a las emergencias aórticas. Les habla el tutor, el doctor Jesús Porras Colón, cirujano vascular. Empecemos. Vamos a iniciar con un repaso de anatomía. Primeramente, recordar que toda arteria, y la aorta no está exenta, tiene tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. En general, la aorta torácica está dividida en tres grandes divisiones: la porción ascendente o aorta ascendente, que va desde el ventrículo hasta el callado aórtico; el callado aórtico o arco aórtico, que está a nivel de T4, donde salen generalmente los tres troncos supraórticos, como son el tronco brachiocefálico derecho, de donde sale la subclavia derecha y la carótida común derecha, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Es importante recalcar que pueden haber variaciones anatómicas del arco o callado aórtico, como son que la vertebral, que usualmente rama de la subclavia izquierda, salga directamente de la aorta, o que hayan arterias subclavias derechas o izquierdas aberrantes. Inclusive pueden haber variaciones en la forma, como arcos góticos o arcos bovinos. Luego tenemos la aorta descendente, en donde empieza desde el callado aórtico, después de la subclavia izquierda, hasta el diafragma, y ahí puede haber varias ramas, como son las arterias intercostales, las diafragmáticas superiores, las bronquiales y las esofágicas. Abajo del diafragma ya empieza a llamarse aorta abdominal, y la primera rama que da es el tronco celíaco, bueno, la diafragmática inferior. Luego la segunda rama grande es el tronco celíaco. Después está la mesentérica superior, las dos arterias renales y la mesentérica inferior. Al nivel de L2, generalmente está la bifurcación, que en la palpación del abdomen es 2 centímetros por arriba del ombligo. Esto es importante, como vamos a ver en el capítulo de aorta rota, porque muchas personas no palpan el abdomen en esa zona. Entonces, a nivel de esa bifurcación, ya empiezan las dos arterias ilíacas comunes. Y las arterias ilíacas comunes, cada una da origen a las dos arterias ilíacas internas y externas. Las externas son las que van a convertirse en la femoral a nivel del ligamento inguinal, y las internas son las llamadas arterias hipogástricas, que van a dar toda la circulación pélvica. Y como podemos ver en este diagrama, entonces aquí están todas las ramas de la aorta abdominal. Entonces podemos ver las que no son pares, como son la mesentérica inferior, la mesentérica superior, el tronco celíaco, y luego las que son pares, como son las suprarrenales medias, las renales y las gonadales, que generalmente estas que acabo de nombrar son viscerales. Y luego están las ramas parietales, como son la sacramedia, que es una rama que está en el medio entre las dos ilíacas cuando se bifurca la aorta. Y hay muchas ramas pares, como son las arterias lumbares, que generalmente están abajo de las renales, y que no solo pueden ser dos, a veces son 8 o 4. Y estas son importantes a la hora de hacer la cirugía de aorta abdominal abierta, o inclusive para la parte endovascular, dado que pueden generar endolix. Y pues las otras arterias que son pares son las dos ilíacas comunes. Y luego me parece muy importante recordar cuáles son los diámetros normales de la aorta en sus diferentes porciones. Generalmente va a ser más pequeña en mujeres. Entonces la ascendente, el diámetro normal es 4,
en hombres, 3.4 mujeres, la descendente 3.2 en hombres, 2.8 mujeres. A nivel supraceliaco generalmente están 3, en las mujeres en 2.7. A nivel suprarrenal generalmente están 2.8, en 2.7 en las mujeres, y a nivel infrarrenal generalmente la aorta están en hombres en 2.4 y en las mujeres en 2.2. Y a nivel de la bifurcación, en las mujeres está generalmente en 2 y en hombres en 2.3. Bueno, y para ya entrar en materia, vamos a iniciar con la epidemiología de los síndromes aórticos agudos. Normalmente cuando uno habla de síndromes aórticos agudos, lo primero que se viene a la mente a muchas personas es: eso es algo raro, eso casi no se ve. Pero como todo en la vida, las cosas han cambiado. Y pues muchas veces lo que no se sabe ver bien y se desconoce, se interpreta como que hay poco. Pero cuando se empieza a tener más conocimiento del tema, entonces también se puede empezar a identificar más patología. Eso es uno de los puntos. Y el otro punto es que la epidemiología del mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Y hay dos cosas que son muy importantes a tomar en cuenta, como son: primero, el desarrollo y descontrol que hay en el mundo actual de lo que es la hipertensión arterial. Y segundo, el envejecimiento acelerado de la población. Entonces no había, generalmente si ustedes buscan los libros de todo lado, les dicen que la incidencia de síndromes aórticos agudos es como el 3%, perdón, de 3 personas por cada 100.000. Entonces usted dice, es rarísimo. Pero generalmente, como la disección de aorta es lo que más se da, esto ha sido extrapolado y eran datos sacados, porque nadie había hecho un estudio poblacional desde hace muchos años, sacados del 80, donde no había tantos hipertensos y además de eso, no había tantos pacientes que llegaban a los 80 años. Entonces, este estudio que hizo el doctor Odich es muy importante porque fue un estudio poblacional para definir, y no solo está hay varios, pero este es el más importante, en donde redefine cuál es la incidencia, la tasa de incidencia verdadera por cada 100.000 personas al año de los síndromes aórticos agudos. Y podemos ver que inclusive en hombres de más de 80 años es de 62 por cada 100.000. En mujeres es de 32, con un promedio de 43. Mayores de 65 años en promedio son 10 por cada 100.000. Y mayores de 70 años en promedio son 32 por cada 100.000. Entonces esto es importante para la hora de tener un dato y realmente ver que la incidencia de esto va a ir aumentando. Pero ustedes se dirán, ¿por qué va a ir aumentando? Va a ir aumentando simple y sencillamente porque la población aumentó. Entonces, como vemos, esto es de Costa Rica. Para los que no son de Costa Rica, el INEC es como la institución que lleva todos los datos y hace todos los censos. Entonces, ¿cómo ha cambiado en Costa Rica la cantidad de personas mayores de 65 años? Entonces, que en el 88 solo era el 4% de la población, que en el 2008 solo era el 6.2% y que ya en el 2018 vamos por 8.2%. Y que en 2019 había 850.000 personas mayores de 60 años. En Costa Rica en promedio somos como 5 millones de personas, de habitantes. Es importante ver que si nos ponemos a extrapolar esta información a la población actual de Costa Rica, podríamos hacer un estimado y decir que podrían haber entre 80 y 400 casos por año. En Costa Rica, disección de aorta, úlcera aórtica penetrante,
o hematoma intramural. Pero vayamos más allá. ¿Qué causas de muerte aórtica se reportan en el INEC en Costa Rica? El año pasado se reportaron 49 muertes por aorta rota abdominal, 27 muertes por aorta rota torácica y 18 muertes por disección de aorta. No se reportaron úlceras aórticas penetrantes ni hematomas intramurales. Viendo la base de datos, tienen datos desde el 2005. En general, de aorta rota, el promedio de funciones es 34 por año. Abdominal, torácica, el promedio es 18. Y de disección de aorta, el promedio es 35. Si nos ponemos a extrapolar los datos, hay que tener en cuenta algo muy importante. Basado en lo anterior, es fácil inferir de que puede haber un subdiagnóstico o un subregistro de los casos de emergencias aórticas. Algo muy importante, además de eso, es que en la literatura está reportado el subdiagnóstico que existe en los servicios de emergencia y en general de los servicios de medicina, donde muchas veces se confunden estas patologías con otras y se dura mucho identificar que es una emergencia aórtica o en algunos casos no se identifica. Se dice que el subdiagnóstico está en alrededor del 30-40% y también hay literatura que ha reportado que no se encuentra el diagnóstico hasta que está en la autopsia en un 40%, 42% de los pacientes. Sí es muy importante que es una enfermedad en general, sobre todo las disecciones de aorta, que pueden mimificar diferentes formas clínicas de presentarse. Entonces es muy importante conocer todas estas formas y crear conciencia sobre la enfermedad aórtica para poder identificar más pacientes con este tipo de patología. Pasando a lo que es la clasificación de los síndromes aórticos agudos, tenemos tres tipos, o generalmente se han clasificado como tres entidades: la úlcera aórtica penetrante, el hematoma intramural y la disección de aorta. Muchas personas dicen que estas entidades en general son lo mismo, y que pueden ser un ciclo o estar coexistiendo. Y lo ven como una historia natural de un inicio de una úlcera aórtica penetrante que pasa a la íntima y la media, que genera un hematoma intramural, y ese hematoma intramural genera un flap no intimal que forma dos lúmenes en la aorta. En general, la incidencia de disección de aorta es de un 80%. La incidencia de hematoma intramural es de un 15%. Y la incidencia de úlcera aórtica penetrante es de un 5%. En cuanto a la clasificación de los síndromes aórticos agudos, Svensson de Cleveland Clinic los clasificó en 5 tipos. El clase 1 o 5 clases es cuando hay una separación de la íntima y la media que tiene dos lúmenes, en donde hay un flap entre el lumen falso y el lumen verdadero, y generalmente hay trombo en el falso lumen. El clase 2 es cuando hay hematoma intramural con una separación de la íntima y la media, pero no hay un tear intraluminar o un flap en la imagen, ¿verdad? El tear es lo que llaman el flap. La clase 3 es cuando hay un flap limitado intimal, pero que no tiene un hematoma y que solo genera una pequeña disección. La clase 4 es cuando hay una úlcera aórtica penetrante en la adventicia, que tiene un pequeño hematoma que lo rodea. Y la clase 5 es cuando hay una disección traumática o iatrogénica.
Comúnmente, las clasificaciones más utilizadas han sido la de DeBakey y la de Stanford. Usualmente la de Stanford es la más utilizada en nuestro país, donde cuando hay compromiso de la aorta ascendente y el callado, se indica que es una Stanford A. Y cuando hay disección después de la subclavia izquierda, es una Stanford B. Las clasificaciones fueron cambiando con el tiempo. Hay un documento de la Sociedad Europea y del AJA en 2014, en donde empezaron a sugerir la disección B proximal y la disección B distal. Entonces, que la disección B distal era la disección B que estaba después de la subclavia izquierda y que la disección D proximal era la que comprometía el callado sin tocar la innominada, que todas las disecciones que eran después de la innominada, o sea que ya estaban en ascendente, eran disecciones A. Y luego, pues, DeBakey lo categorizó en tres tipos. DeBakey lo tenía en el tipo 1, cuando hay sección A, pero que también se extendía hasta abajo. El tipo 2, cuando era disección A, pero localizada y que no se extendía. El tipo 3A, cuando hay una disección después de la subclavia, una disección B, pero que no bajaba después del diafragma. Y el tipo 3B, cuando hay una disección después de la subclavia izquierda que bajaba hasta la aorta abdominal. Este tipo de clasificaciones pues se han ido quedando atrás. La gente de Stanford siempre ha sido líder, igual que Cleveland Clinic, en lo que es aorta y mayo. Entonces, el doctor Dake, que fue el primer hombre que hizo un TEVAR, un estudioso de lo que es la patología de tórax aórtica, empezó a desarrollar un nuevo método. Este nuevo método al final fue publicado en 2013 y resultó ser no una clasificación nueva. Se dice que pretendía ser una clasificación nueva, pero al final se quedó en un approach neumónico para categorizar la disección y entenderla mejor. Entonces él creó la neumotecnia Dissect. Entonces con Dissect el D es de la duración de la enfermedad para saber si es aguda o subaguda, que ya vamos a hablar que eso también ha cambiado. Eh, el I es para saber dónde está la locación del flap intimal, o sea, el intimal tear. Si no se encuentra, si se encuentra, si está en la ascendente, si está en la descendente. El S es el tamaño o el size de la aorta disecada, que eso empezó a tener mucha importancia. Eso lo vamos a ver cuando ya hablemos específicamente de disección, porque ahora estamos en generalidades, en donde vieron que a ciertos tamaños, hay que recordar que la disección de aorta hace unos años, inclusive la no complicada, sin malperfusión, el manejo que se le daba era meramente médico. Hay gente que empezó a seguir a esos pacientes y hacer estudios y empezaron a ver que la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces empezó a realizar lo que es el TEVAR, y de eso vamos a hablar con más detenimiento ya en la clase de disección. Pero entonces sí es importante medir el tamaño de la aorta disecada y el tamaño del intimal tear. Otra cosa que es importante es medir el tamaño del falso lumen y el tamaño del lumen verdadero. Luego, la otra es para saber qué segmentos están ocupados de la aorta. La E es para saber qué extensión de toda la aorta agarró. Y la C es para ver qué complicaciones clínicas tuvo. Si tuvo malperfusión renal, si tuvo malperfusión en miembros inferiores. Y la T es para saber si el falso lumen se trombosó parcial, completamente o no está trombosado del todo.
Y quedó ahí, se utiliza todavía como para categorizar, pero no fue práctico para práctica clínica. eh, y es algo que se usa mucho como para reportar y para entender bien la disección de aorta y entender cuándo intervenirla. Entonces, se utiliza como ejercicio, pero no es como que en la práctica diaria lo usemos todos los días. Entonces, este año, eh, un doctor que se llama el doctor Lombardi, que está en Nueva York, es un cirujano vascular, en conjunto con todos los cirujanos vasculares de aorta de Estados Unidos. Él pues es muy famoso por el desarrollo de cosas de disección, investigación en disección de aorta en conjunto con un doctor de Italia que se llama Roberto Chiesa. Entonces ellos en disecciones de aorta colocaban en el íntimo anterior stent, hacían una técnica que se llamaba Stabilize, entonces ponían un stent en el íntimo anterior, un stent cubierto, y después si había malperfusión renal, por ejemplo, le ponían un stent a todas las viscerales pero descubierto. Eso era muy criticado, pero a ellos les funcionó muy bien, inclusive hicieron un estudio randomizado y una de las prótesis de la empresa Cook, que es la Cook Dissection, es una prótesis que se usa exclusivamente para disecciones de aorta con malperfusión y está avalada por FDA debido a ese estudio. Basado en la investigación, mucha gente dijo que se ocupaba una nueva clasificación, un nuevo reporte de estándar para la disección de aorta que no fuera Stanford A o B, porque se presentaba para muchas discusiones entre cirujanos cardíacos y vasculares, o si era A o era B. Este, en sí, como ustedes ya ven, cada vez más la B cubre, ya a partir de la zona 1 de la aorta, es B. Y solo de la innominada para atrás es A. Y entonces ellos lo que metieron fue, dividieron toda la aorta en todas las zonas, que inclusive ven que son 12 zonas que llegan hasta las ilíacas externas, y uno lo que pone es si es A, B o indefinido donde está el flap intimal, y luego agrega si hay una extensión proximal, o sea, porque puede haber disección retrograda también, y hasta dónde se extiende distalmente. Entonces sí, es relativamente más fácil que hacer y se puede usar en la práctica clínica en diferencia a esta neumotecnia que ha hecho el doctor Drake. Ellos también hicieron un estudio epidemiológico, vieron que el 62% de las disecciones de aorta en Estados Unidos eran del ascendente y el 38% eran tipo B. También las clasifican como complicadas y no complicadas. Generalmente las complicadas son las que tienen malperfusión, pero luego definieron nuevos criterios para definir complicada, aunque no hubiera malperfusión, que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Aquí podemos ver cómo ellos definieron la cronicidad en 4 estados: la disección hiperaguda, cuando tiene menos de 24 horas, la aguda, cuando tiene de 1 a 14 días, la subaguda, cuando tiene de 15 a 90 días, y la crónica, cuando tiene más de 90 días. Y dieron nuevos criterios. Entonces, cuando no está complicada es cuando no hay malperfusión, cuando no hay características de alto riesgo. En esto ayuda mucho el de DISEC y vamos a hablarlo en la clase. ¿Cuáles son las características de TAC que me dicen a mí que esa disección es de alto riesgo? Entonces que lo mejor es operarla, aunque no tenga malperfusión y no esté rota. Y luego definieron características de alto riesgo, como dolor refractario. ¿Quién no ha tenido una disección de aorta o una úlcera aórtica penetrante? Un paciente con bomba de morfina y persiste con dolor. Eh, Dolores con hipertensión refractaria, una hipertensión que está en la UCI y no le logran bajar pese a muchos antihipertensivos. Infusión pleural, obviamente, un derrame pleural. Y aquí vienen ya los parámetros del TAC. Un diámetro aórtico máximo de más de 40 se considera de alto riesgo en la descendente o en cualquier parte, pero generalmente es en la descendente donde uno lo mide. Hay estudios que dicen que es más de 50, pero actualmente ya lo que es esta guía lo baja a 40 porque hay bastantes estudios epidemiológicos donde se dio que más de 40 la mortalidad al año era de 50%. Entonces
de manejarlo solo médicamente. Pero esos estudios los vamos a revisar en la parte de disección. Radiografías radiográficamente con malperfusión es alto riesgo. Que haya sido readmitido también es de alto riesgo. Que tenga la disección en la curvatura menor de la aorta. Esto es de alto riesgo porque puede hacer disección retrógrada o puede irse para abajo mucho más fácil. Y que tenga un falso lumen de más de 22 milímetros, porque es un falso lumen demasiado grande. Y bueno, hay otras que vamos a ver en la próxima clase. Y luego, dentro de las complicadas también están las que tienen ruptura y malperfusión. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se utilizaría esta nueva clasificación. Entonces tenemos una disección que empieza en la ascendente y que baja hasta la parte de abajo de la aorta. Entonces una A9. Esa es la forma de reportarla. Bueno, redundando un poco con la epidemiología, pero ya más enfocada en disección, no en síndrome aórtico agudo completo, se dice que va entre 2.9 a 3.5 por cada 100.000 por año. Los casos, la incidencia, las relaciones más en hombres, hay más tipo A, como 60 versus 40, entre 50 y 60 años. La B generalmente es de personas más añosas, entre 60 y 70. Y la hipertensión arterial generalmente está presente en el 70% de los pacientes. Entre los factores de riesgo, la hipertensión arterial, como hemos dicho, es el factor más frecuentemente asociado y generalmente hay anomalías estructurales de la pared de la aorta, como presencia de la válvula aórtica biscúspide, el embarazo, coartación de aorta, enfermedades genéticas como el Marfan, el Turner, el síndrome de Nolan, la vasculitis de células gigantes, Takayasu, los pacientes que abusan de cocaína. Entonces lo mejor para recordar los factores de riesgo de la disección de aorta es clasificarlos en tres maneras. Las condiciones que incrementan el estrés de la pared, como son la hipertensión, un paciente con fecromocitoma, los pacientes cocainómanos, los que levantan pesas, un trauma, una lesión por torsión o desaceleración y la coartación de aorta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo tener un paciente con coartación de aorta que haga una disección de aorta aún teniendo la coartación. Esto es algo muy importante y sí se han presentado en casos. Cuando veamos la parte de disección les voy a enseñar un caso. Y en lo que es condiciones genéticas, entonces el Marfan, el Ernest-Darnos, el Turner, el Lewis 10 y la gente que tiene el síndrome aórtico familiar, donde todos tienen aneurismas. Entonces, esos son los dos principales. La otra forma de clasificarlos es los inflamatorios, como son las vasculitis y la enfermedad Takayasu. Dentro de la clínica de la disección de aorta, el síntoma más común es un dolor brusco, generalmente retroesternal hacia la espalda. Se ha descrito dolor abdominal, generalmente cuando diseca la mesentérica. Y puede también tener dolor en miembro inferior cuando hace malperfusión en miembros inferiores. Hay algunas presentaciones raras, inclusive sin dolor, y puede dar síncope e hipotensión. Entonces, como puede dar tantos síntomas, hay personas que se han puesto a caracterizar los síntomas de presentación de los casos. Entonces, en este estudio de la Sociedad Europea se vio que el 80% de los pacientes tenía un dolor básicamente fuertísimo interescapular. El 79% tenían dolor de pecho, el 64% tenían dolor de espalda, el 43%, esto es importantísimo, el 43% tenían dolor abdominal, el 15% podían tener isquemia renal. Es usual, esto hay que verlo con calma. Cuando uno ve los TAC de disección es usual que la renal izquierda esté en el falso lumen, pero no necesariamente está haciendo isquemia, porque
es una obstrucción dinámica. Entonces, aunque está en el falso lumen, sí está siendo perfundida la renal. Eso lo vamos a ver en la clase. Pero bueno, es una presentación que se da mucho, en el 15%. Luego está la isquemia de miembro inferior, que es en el 9% de los casos. Isquemia medular, es una presentación bien dramática, pero se da, gracias a Dios, solo en el 3% de los casos. Y el síncope en el 4% de los casos. Y acá podemos correlacionar hallazgos clínicos de las disecciones de aorta relacionadas con una arteria o estructura. Entonces podemos tener insuficiencia aórtica o insuficiencia cardíaca relacionada con que haya una disección, ya sea retrógrada o A, que ya disecó a la válvula aórtica. Infarto agudo del miocardio, por eso es que muchas disecciones se mueren, porque la disección diseca la coronaria, generalmente la coronaria derecha, y ahí el paciente entra en infarto agudo del miocardio y se muere. Y esto también le puede generar un derrame, un taponamiento cardíaco, que obviamente ya llega al pericardio. Hemotórax, cuando hay ruptura, porque la disección se puede romper también. Puede haber síndrome de Horner, cuando hay tos, miosis o anhidrosis. Puede haber un derrame cerebral o un síncope. El derrame cerebral obviamente es porque la disección diseca uno de los troncos supraórticos, generalmente la carótida, la común, o tal vez diseca una subclavia y diseca la vertebral o diseca la innominada. Puede haber hipotensión o ausencia de pulsos en miembros superiores porque se disecó la arteria subclavia. Puede haber paraplegia porque se fueron todas las intercostales. Recordar que el concepto de la Adam-Kewix ya no es que pasó de moda, sino que ya se vio que no, la circulación medular no depende de una sola arteria, sino que depende de lo que llaman los beds vasculares o las camas vasculares. Entonces depende mucho de la circulación de la subclavia y la hipogástrica. Entonces, obviamente, si hay una dependencia, se diseca la subclavia y se trombosa el falso lumen, entonces esa subclavia no mata toda la red y además, para colmo, se van las intercostales por la disección. Entonces ese paciente perfectamente puede hacer una paraplegia y presentar un síndrome medular. Luego, cuando ya afecta la arteria renal o la diseca, puede generar insuficiencia renal, obviamente, y que esto hay que ponerle mucha atención, eso hay que tratarlo rápido, identificarlo rápido, ya sea con ultrasonido o con angiotac, para que se trate de una vez, porque esto sí, esto pasa con cierta frecuencia, y puede presentar isquemia mesentérica o abdominal cuando ya diseca las mesentéricas o el tronco celíaco. Y si afecta la ilíaca común y la tapa, puede generar isquemia, ausencia de pulsos o isquemia de miembro inferior. Entonces, esta correlación anatómica es importantísima para entender toda la disección de aorta y saberse las 12 regiones de la aorta y dónde está y saber identificar un íntimo arterial. Saber identificarlo lo vamos a ver en la clase también. Pero esto sí es importante que lo manejen bien y probablemente es pregunta de los quizzes. Bueno, este caso siempre lo pongo porque deja muchas enseñanzas. Este fue el primer paciente que tratamos de disección de aorta en nuestro hospital, ya hace unos añitos. Fue un paciente que inicialmente estuvo en otro hospital, quedó con una disección no complicada, lo manejaron con manejo médico. Y el paciente pues lo mandaron para la casa. Luego por cosas del destino pues cayó por área de atracción porque ya le tocaba a nuestro hospital alrededor de 3 meses después. Entonces 3 meses después seguía con presiones muy importantes
y le hicimos un angiotac y tenía este aneurisma en la descendente eh, de 7.8 centímetros y un falso lumen gigante con una reentrada de más de 10 y con un lumen verdadero súper pequeño, creo que eran como 7 milímetros. No había malperfusión en ningún vaso visceral. Este, y como ven esta imagen, hay un, vean que ahí está la innominada y ven que hay un tronco que va como por abajo, o sea, no sale como lo que debería estar la innominada con la carótida derecha que sale y la subclavia derecha para el otro lado, sino que sale como por atrás otra arteria. Él tenía lo que se llama una subclavia derecha aberrante, entonces era un caso más complejo. Y esta subclavia derecha aberrante además le generaba como una pequeña dilatación que probablemente fue de ahí, de esa anomalía anatómica que se generó la disección, porque él era un hipertenso, nada más, que lo que llaman el divertículo de Comerel. Y en esta imagen es cuando estábamos haciendo el caso, y entonces ahí vemos la subclavia derecha aberrante, la innominada, vemos la carótida, que ya la carótida izquierda, que ya le hemos hecho un bypass carótido subclavio, como lo pueden ver ahí, y teníamos una guía metida por ahí, por esa arteria, y después ya vemos el resultado final, después del TEBAR, como quedó excluido el aneurisma. Eh, Entonces, es un caso que deja muchas enseñanzas de que sí, esas disecciones no complicadas, eh, hay que ver, habría que revisar. Yo no tuve el TAC primero, porque fue en otro hospital, pero probablemente tenía características estas que ya habla la guía nueva de alto riesgo y era un paciente para realizarle el TEBAR de entrada. Como vamos a ver en la clase, ya hay estudios que demuestran que los pacientes que se les hace TEBAR, de los que tienen características de alto riesgo, hay una mejoría importante en la mortalidad. Y este paciente ahora está muy bien, se le remodeló toda la aorta, tuvimos que ponerle un bloque en la subclavia derecha y le pusimos otro club en la subclavia izquierda abajo del bypass para que obviamente no hiciera leak por ahí. Y fue de esos casos satisfactorios donde no fue necesario hacer un segundo tiempo, un FEBAR, una reparación, eh, porque a veces se empieza a poner aneurismático todo lo que es la zona de la aorta con las viscerales, o a veces el TEBAR eh, no expande completamente el falso lumen a nivel de la aorta abdominal. Entonces hay que básicamente forrar toda la aorta o hacer técnicas de falso lumen, que es como el candy plug, que es meter un stent en el falso lumen para taparlo, o meterse al falso lumen, pasar el septo no intimal y meterse al falso lumen y tirar el coils ahí para promover el falso lumen, que se trombose. Y hay otras técnicas también que vamos a hablar más adelante. Pero eso es como para poner un ejemplo de que sí, una disección de aorta no complicada se te puede volver un caso terrible y complejo. Y bueno, ya pasando a generalidades, está la úlcera aórtica penetrante, que generalmente es una ulceración de una placa arteriosclerótica que penetra la lámina elástica interna y puede evolucionar hacia un hematoma de pared, una disección de aorta pequeña, eh, y produce paso de sangre hacia la capa media. Y es una entidad que forma parte del dominado síndrome aórtico agudo. Hay que verla con calma. Ha pasado muchas veces que pasa inadvertida porque no es algo que todo el mundo maneja bien. Hay varios ejemplos donde yo he tenido de pacientes que llegan con una disección de aorta y tal vez habían llegado antes por otra cosa con un TAC y cuando yo reviso el TAC tenían una imagen de úlcera aórtica.
pero en ese momento no fue identificada. Entonces sí hay que estar viendo TACs y viendo las imágenes. A veces no es tan, tan, tan fácil como esta. Ahorita cuando veamos la clase de aorta vamos a ver imágenes en TAC de sugestivas de úlcera aórtica penetrante, y signos de ruptura de aorta en TAC, que esos son importantes, por lo menos saber los básicos para uno cuando ve esos TAC rápido, por lo menos, obviamente necesita un soporte por alguien entrenado, pero por lo menos verlo y saber aquí hay algo que está mal y llamar a alguien con más conocimiento para que corrobore si sí o si no. Eh, Acá están las presentaciones de úlcera aórtica penetrante. Generalmente están en la aorta descendente, pero pueden darse en la aorta ascendente, en la descendente cerca de las viscerales, que a nivel del diafragma, o inclusive en la aorta abdominal. Es importante que la clínica de estos pacientes generalmente es el típico dolor de pecho, desgarrante y retroesternal intenso, pero uno puede tener un paciente que tiene una imagen de una úlcera aórtica y estar completamente asintomático. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y para finalizar el capítulo de generalidades de síndromes aórticos agudos, eh, está el hematoma intramural aórtico, que en general es una disección de aórtica sin puerta de entrada. Es como que tuvieras una úlcera aórtica que obviamente llegó a la media, hizo hematoma ahí, generó una ruptura a la vasa vasorum, una hemorragia espontánea que como que disecó, pero no rompió ni hizo flap intimal. Entonces no tiene puerta de entrada. El 70% se localiza en la aorta descendente, tiene una menor mortalidad que la disección de aorta, pero si afecta la aorta ascendente, tiene una mortalidad mayor que la disección de aorta. ¿Por qué? Porque este hematoma intramural en la aorta ascendente generalmente tarde o temprano va a ser una disección retrógrada y esa disección puede llegar a las coronarias y eso genera muchos problemas. Entonces sí es de mucho cuidado cuando está en la aorta ascendente. Y luego acá vemos la imagen de cómo se vería un hematoma intramural. Entonces, como ven, hay sangre entre la íntima y la media, eso lo separa y esta es la imagen que se ve en el TAC. Entonces, esto es importante tenerlo claro, ¿verdad? Con esto vamos por terminado el módulo 1, el módulo de introducción a los síndromes aórticos agudos. Hay 3 lecturas complementarias cortas eh, para que las lean y luego entren al foro. Después de ya haber opinado en el foro y haber leído las lecturas, pueden realizar la evaluación. Muchas gracias.